Bien, yo os quería comentar los proyectos que hemos llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, en la Subdirección General de Análisis, Planificación. ¿Algún problema? ¿Qué? Ah, pues no lo sé. A ver. No. Ya. Bueno, pues empiezo y se me había olvidado agradecer muy sinceramente a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, la Agencia Andaluza de Empleo y el Observatorio Argos, la organización de estas jornadas que me están pareciendo súper interesantes. Para que entendáis un poco cómo tenemos nuestra organización, dependiendo de la Dirección General de Servicio Público de Empleo, su Dirección General de Análisis, Planificación y Evaluación, estamos dos áreas, el área de análisis y estrategia, que están aquí mis tres compañeros, y el área de análisis y estudio, que es en la que yo estoy. Trabajamos en algunas cosas de forma muy coordinada, pero ellos, para simplificar, de alguna manera, son los que están manejando todos los días las bases de contratos, de demandas, las fuentes estadísticas de EPA, de otras fuentes estadísticas que ellos utilizan para elaborar sus distintos informes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el área de estudios y planificación? Pues normalmente, y para simplificar, como os digo, porque hay trabajos que también hacemos de forma interna, promovemos contratos para hacer aquellos estudios con esas metodologías que entendemos que tenemos que contratar en el exterior. Entonces, concretamente, estos proyectos de evaluación de impacto de servicios y de programas, al tener una metodología econométrica importante, pues está subcontratado y entendemos que era la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué evaluación de impacto de los servicios y de los programas? Podemos llevar a cabo diferentes iniciativas de evaluación, como ayer en el grupo de trabajo que estábamos de evaluación, pues podemos hacer encuestas, podemos ver los indicadores descriptivos de inserción en la formación, etcétera, etcétera. Pero cuando nos preguntaban por la ganancia, ¿qué ganancia tengo yo con este programa o con este servicio? Entendemos que la mejor forma de hacerlo es a través de un método experimental. Como el método experimental no lo podemos utilizar porque no vamos a decir a nadie que se quede en su casa 2 o 3 años para poder luego evaluarlo, a ver su resultado, pues utilizamos el método cuasi experimental, que es, buscamos esa relación causal entre la participación en los programas y servicios y la mejora de los resultados laborales de las personas participantes. Entonces, comparando grupo de tratamiento y grupo de control, vemos esa diferencia en esa inserción. Bien, a la hora de empezar a definir cómo lo vamos a hacer, una de las principales cuestiones que tenemos que determinar es qué indicadores vamos a tener. O sea, lo más complicado en una primera fase es determinar los indicadores. Nosotros hemos establecido indicadores generales de inserción en general y luego por tipo de empleo, calidad alta, media o baja, porque eso en algunos programas nos puede dar algunos indicadores de por dónde van y dónde se inserta más bien la gente que participa en los programas. Entonces, tenemos este cuadro que, bueno, pues en función de, por ejemplo, si es un contrato indefinido, tiempo completo, a los 3, 6, 8 o 12 meses de haber finalizado, es decir, esto se empieza a valorar una vez se ha terminado el programa, no es inmediatamente, es una vez que he terminado el incentivo, el programa o el servicio, a los 3, 6, 8 o 12 meses, dependiendo del programa, ¿qué es lo que ha pasado? Pues vemos, por ejemplo, entendemos que es de calidad alta si es indefinido, tiempo completo, o si es indefinido, tiempo parcial, pero más de o igual o superior a 15 horas. Y así, pues, esta clasificación que tenemos aquí, ¿no?
ya tenemos unos antecedentes. Yo sé que vosotros en otras comunidades autónomas no las he puesto, pero bueno, hemos estado comentando. En Extremadura ayer dijeron que ellos estaban llevando a cabo una evaluación de impacto. En Canarias vosotros lo comentasteis también. Sé que Castilla y León también. En Andalucía a mí me suena que también en algunos programas se han hecho estas evaluaciones de impacto. Yo aquí simplemente os reflejo que ya empezamos en el año 2015 a hacer estudios de evaluación de impacto, que aquí he marcado porque están publicados. Alguna vez en algún congreso de economía laboral comentaban que cuando han hecho investigaciones a escala europea, de donde se hacen evaluaciones de impacto de políticas activas de empleo, que en España no encontraban prácticamente estudios. A lo mejor es porque también pues pensamos que los resultados no son tan extraordinarios y a lo mejor no se publican, no lo sé. Nosotros intentamos que todos los contratos que nosotros sacamos adelante son fondos públicos y tienen que divulgarse. Es verdad que si yo digo yo me conformo, lo publico en la página web, pero no es muy complicado llegar a ese informe, hay que buscar efectivamente otras formas de divulgación. Algunos de ellos se presentan de forma interna, otros se hacen algún boletín que se envía a todos los compañeros de oficinas de empleo para que se enteren, etcétera, etcétera. Bueno, estos están aquí publicados. Os voy a contar ahora algunos datos, porque son informes muy amplios, muy completos. O sea, uno de ellos tiene 500 páginas y otro tiene pues prácticamente 200 y pico, 300 páginas. El último, que es este del 2022, todavía no se ha publicado, pero se va a publicar próximamente. Todavía, desde un punto de vista organizativo, nuestra directora general, nuestro viceconsejero, estaba muy interesado en los resultados de estos trabajos, sobre todo en el de impacto de los programas, y estamos esperando para presentarle los resultados que todavía no hemos tenido, y entonces en ese momento pues lo colgaremos y estará a disposición de todos vosotros y de todo el público en general. Bien. Son dos estudios independientes. Sacamos un pliego con dos lotes distintos. Uno era evaluación de impacto de los incentivos de empleo y programas mixtos de empleo y formación de la Dirección General de Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, y el otro de ellos era evaluación de los servicios de orientación, gestión de la colocación y formación gestionados también por nuestra Dirección General. ¿Qué fuentes de información teníamos? Contábamos con las bases de datos de los que aquí veis reflejados. Para el primero de ellos, de los participantes, los gestores, los participantes beneficiarios de cada una de estas medidas, registros de demandantes de empleo, de contratos, de servicios, o para los programas de garantía juvenil, el registro de jóvenes de la Comunidad de Madrid procedente del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En el caso de los servicios de orientación, los servicios de empleo, pues teníamos el fichero de demandantes, los servicios recibidos y el fichero de contratos. Aquí la inestimable labor de mi compañera Maribel Martín Tena, que ella tenía que facilitar los datos anonimizados de estos cruces y hacer una tarea muy didáctica, porque algunas veces no es tan intuitivo conocer todas las variables que tiene un registro de contratos, no es tan intuitivo saber qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Entonces ella participó muy activamente en todo este proceso. El primero de ellos, que fue adjudicado a la Universidad Autónoma de Madrid. Entre paréntesis os comento, nosotros éramos conscientes desde el principio que esta metodología, los que la tienen más desarrollada entendemos que son las universidades. ¿Por qué? Porque ellos están muy actualizados a escala internacional, viendo cuáles son las últimas tendencias en metodología de estos estudios de evaluación. Y lo que ocurre es que es verdad que sacamos un contrato. Podría haberse presentado, yo qué sé, una entidad privada y haber sido adjudicatario. Como visteis en el contrato, que es el pliego que sacamos en el estudio del año 2018, que ponía entre paréntesis fue una empresa privada la que fue adjudicataria, pero luego el estudio econométrico lo contrató a la Universidad de Barcelona. Es decir, que siempre, al final, aunque la adjudicataria a lo mejor puede ser una consultora, pero luego es la universidad a lo mejor la que hace estos trabajos más finos. El enfoque nuestro era doble. Por una parte, la parte cuantitativa, y por otra parte, la parte cualitativa. ¿Por qué? Porque es verdad que algunas veces, siempre,
hay que interpretar los datos que te da la parte cuantitativa a través de lo que nos digan los compañeros. Por ejemplo, en del estudio de programas tuvimos 2 grupos de discusión. En el primero de ellos estaban los gestores de los programas, estaban los gestores de las oficinas de empleo, estaban los beneficiarios, que algunas veces son entidades locales, y, bueno, pues la universidad, por supuesto, que dirigía el proyecto, y yo creo que entre todos, pues yo creo que se sacó información muy interesante que podía reconducir luego los trabajos. Que, por cierto, estos trabajos finales, los gestores han participado en todas las reuniones de seguimiento y los informes finales, antes de dar el visto bueno, los han visto las unidades para que no hubiera nada extraño. Bien. ¿Qué programas se seleccionaron? Pues se seleccionaron 12 programas. Nosotros éramos más modestos porque querer ir a todo, pero nos dijeron, no, tenemos que ir a todo. Bueno, en cuanto a desempleados de larga duración, menores, mayores de 30 años, son programas mixtos de formación y empleo, cualificación y reactivación profesional, personas con especiales dificultades, personas con discapacidad que, por ejemplo, centros especiales de empleo, esto siempre nos da un poco de problema. Ayer hablabais de peso muerto en algunos programas que no tenían luego, una vez que finalizara, o sea, que era más una promoción, un fomento de un empleo que luego una salida al mercado y poder tener. Y entonces, algunas veces con los centros especiales de empleo nos encontramos con este problema de que luego finaliza la subvención del centro especial de empleo y luego es muy difícil que vayan, por ejemplo, a la empresa ordinaria, ¿no? Bueno, y el mercado ordinario, también programa de incentivos a la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario. Seguimos con garantía juvenil, prácticas, formación estable, programas de incentivos a la contratación indefinida, es decir, 12 programas al final. ¿Qué técnica se utilizó? Una técnica de emparejamiento. Aquí se hacen como estratos, aquí os lo he simplificado, por ejemplo, cogiendo solamente 2 variables. Normalmente cogieron como 9 variables: edad, tiempo en desempleo, nivel educativo, experiencia en la ocupación, si tienen o no prestaciones, ámbito de búsqueda, 9 variables. Entonces, aquí se hacen unas combinaciones muy tremendas, ¿no? Aquí os he puesto este ejemplo para que veáis que este método de emparejamiento para la selección del grupo de control, que al menos tenía que tener un 90% de los beneficiarios emparejados para poder seguir adelante, pues veis que hay determinados estratos que no tenemos a nadie emparejado, o hay otros que solamente tenemos tratamiento o control. Entonces, los que no tenemos a nadie, pues por supuesto, esos se eliminan, y hay otros que solamente tenemos tratamiento o control que solo pues también se eliminarían. Es decir, que solamente se cogen aquellos que tenemos muestra de tratamiento y de control. Aquí, bueno, os he puesto este ejemplo que me indicó mi subdirector que podía ser interesante porque, claro, como es muy prolija la información, la universidad también nos facilitó unas fichas con los resultados finales con esta información en cada uno de los programas, donde también, además de los impactos, venían recomendaciones de qué puede hacerse mejor, porque siempre insistíamos en que queríamos recomendaciones para poder mejorar en las próximas ediciones. Y también vienen en cada una de estas fichas qué se puede mejorar. Por ejemplo, algunos resultados. Programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración. Aquí vemos los efectos del programa, o sea, los efectos en la probabilidad de empleo. Grupo tratamiento, grupo de control. En azul está el grupo de tratamiento, en naranja el grupo de control. Si lo consideramos globalmente, el grupo... En general, todos estos programas tienen ganancia. Otra cosa es que la ganancia, que alguien considere que esa ganancia de 12 o de 15 puntos porcentuales merece la pena o no merece la pena. Pero bueno, todos tienen ganancia, todos, en general, en casi todos, se beneficia el grupo de tratamiento de estos programas. Si pasamos de 6 a 8 meses, pues también vemos que aquí va incrementándose la probabilidad de empleo, tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control. Y como veis, ¿por qué hacíamos la valoración de los empleos de calidad alta? Normalmente los empleos de calidad alta siempre tienen más probabilidad el grupo de control que el grupo de tratamiento, normalmente. ¿Por qué? Bueno, pues ahí ya podemos aventurar determinadas hipótesis, ¿no? Ahí
aventuramos hipótesis, pero en muchos programas ocurre esto. Cuando yo quiero ver la ganancia, lo que estoy viendo es el efecto marginal de la participación. No os quiero aburrir con muchos datos. Intenté seleccionar y voy a intentar explicar hasta dónde yo llego, ¿vale? La ganancia. ¿Qué quiere decir esto? La ganancia es, o sea, el efecto marginal es la ganancia que yo obtengo al participar en un determinado servicio o programa. La ganancia es, por ejemplo, en este caso, dada una probabilidad de media de empleo de un 37%, del total de la muestra, la probabilidad de empleo de los participantes supera en 18,24 puntos a los no participantes. Es decir, aquí es donde yo tengo la diferencia, la ganancia que el grupo de tratamiento tiene sobre el grupo de control. Y esa ganancia, aunque veis que luego a los 8 meses es superior la inserción, la probabilidad media de empleo a los 8 meses, pero cuando se discrimina y se ve la diferencia entre el grupo de tratamiento y de control, baja. O sea, que se van bajando un poco esas diferencias. Bien, es demasiado, a lo mejor... también me interesó poneros esto de mujer, porque es verdad que las mujeres, mujeres desempleadas, quizá participan menos en nuestras políticas y nuestros programas, y tienen menos ganancia en su participación en los programas en general. Veis aquí, total hombres-mujeres, bueno, pues hay una diferencia de unos cuantos puntos porcentuales. Por ejemplo, si me voy a la columna de los 8 meses, los hombres un 17,57, las mujeres 11,31. Estos 3 asteriscos quiere decir un nivel de significación de un 99%. Otro de los programas de reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración, mayores de 30 años. Aquí estamos hablando de personas cualificadas. Y también con entidades locales, igual que el otro. Las entidades locales hacían de intermediarios, eran los beneficiarios, por así decir, de la subvención y se encargaban de que estos destinatarios pudieran mejorar su empleabilidad. Aquí también, en este caso, es peor la probabilidad, baja la probabilidad, son personas más cualificadas. También en los grupos de trabajo vimos que les costaba en las oficinas de empleo encontrar personas que quisieran participar en estos programas porque a lo mejor estaban cualificados y los ayuntamientos a lo mejor pues no tenían tantos puestos cualificados como ellos esperaban desarrollar. Aquí veis que donde más ganancia hay también es en la calidad media, en los empleos de calidad media. Y, bueno, en cuanto al efecto marginal, pues aquí baja un poco el efecto marginal, es decir, la ganancia que yo obtengo realmente por haber participado en un programa. 6 meses sería un 9% con respecto al grupo de control y los 12 meses 10 puntos porcentuales de diferencia. Y en cuanto a las mujeres-hombres, pues lo mismo, que la misma tendencia que os comentaba anteriormente. Las mujeres pues tienen menos ganancia en participar en la probabilidad en general de encontrar un empleo a los 6 y 8 meses y en cuanto a al efecto marginal de participar en este programa. En cuanto a los servicios, aquí fue la Universidad de Alcalá la adjudicataria, también teníamos un mix de cuantitativa-cualitativa. Se me olvidó comentaros, que tuvimos que tener muy presente que por eso veis que a lo mejor se retrotraen mucho cuando participaron en los servicios y en los programas el efecto de la pandemia. Tuvimos que irnos más atrás, por eso veis que es el año 2018, porque si hubiéramos ido al 19, pues habríamos estado muy contaminado por un efecto coyuntural que era la pandemia, que afectó más a determinados sectores y a determinadas ocupaciones. Entonces, entendimos que era mejor retrotraernos, aunque en algunos de los servicios, por ejemplo en este caso, el de itinerarios no estaba muy consolidado, como luego veréis, para tener una información que en cualquier caso pues es la eficacia de un programa, ¿vale? Bien, también había temas de focus group con técnicos del servicio de empleo para contextualizar. Aquí utilizaron otra metodología, pero también es un tema de emparejamiento entre el grupo, personas con las mismas características, grupo de tratamiento, grupo de control. Se emparejaban y se veía qué pasaba, en este caso, 4 meses después. En general, participar en los servicios sin diferenciar uno de otro. Encontramos, bueno, que participar en los servicios producía efectos diferenciales positivos de 5 a 10 puntos porcentuales. Se va diluyendo con el paso del tiempo.
tiene más efectos de forma más inmediata. En cuanto a efecto del total de servicios y diferentes indicadores de empleabilidad, pues este efecto es más significativo cuando se transita a un empleo temporal, a jornada completa, duración más larga y de calidad intermedia. Veis que también, bueno, pues a lo mejor no lo veis porque lo he puesto muy pequeñito, pero para que vierais un poco que también, tenemos aquí esta información, que va por tipo de servicio. Establecíamos y cogíamos la información de los servicios agrupándolos en los siguientes: información profesional, orientación, itinerario, intermediación y formación y cualificación. Y entonces vemos que casi todos los servicios tienen efectos positivos y significativos sobre la probabilidad de transitar del paro hacia el empleo en comparación con las personas que no han participado. El efecto diferencial es mayor para acciones de intermediación y formación y cualificación. Es menor para orientación e información profesional, es nulo para itinerario, porque os digo que en este momento, en el 18, todavía no estaba muy consolidada la grabación de datos. Efectos que varían cuando se consideran periodos de recepción, bueno, pues eso, que cuando también consideran los distintos momentos en los que porque se pueden hacer combinaciones de servicios y cuando se da uno, cuando se da otro, es decir, que esto permite hacer muchas variaciones. Los servicios de orientación, información, itinerario, pues no producían efectos diferenciales significativos cuando se consideraban distintos periodos de recepción de los servicios. Según el número de servicios, pues aquí lo que vimos es que a partir de 3 servicios, porque hay muchas personas que pasan por las oficinas y no reciben ningún servicio, pero hay otros que reciben bastantes servicios, sobre todo, claro, los de itinerarios, lógicamente. Aquí lo que ellos determinaron es que a partir de 3 servicios, pues no se obtenía mucha ganancia. Es decir, que a lo mejor es más útil, a lo mejor, ir a los que no han recibido ninguno o intentar animarles a que también pasen por nuestras oficinas, más que seguir insistiendo en los que a lo mejor lo tienen más fácil porque tengan más formación o porque hayan tenido ya otros servicios nuestros. Y bueno, pues quienes participan un mayor número de acciones, pues lo hacen sobre todo en orientación profesional, como es lógico, porque la formación pues te lleva muchas más horas y la orientación te lleva mucho menos. Y ya está todo. Bueno, quería destacar como buena práctica, yo creo que a nosotros nos ha resultado de mucho interés que sean las universidades, contar con la participación de las universidades para estos trabajos. Las más universidades, por ejemplo, la Universidad de Alcalá, este trabajo de servicios lo ha presentado en un congreso de economía laboral, porque en estos congresos, sobre todo, ya sabéis que van buscando metodologías para más que los resultados, porque a ellos no les preocupa tanto el resultado como la metodología y poder contrastar información para ver cómo se puede hacer. Y luego yo creo que para nosotros es muy importante la perspectiva siempre de recomendaciones para que fuera útil, y de hecho cuando van a sacar los programas, como participan desde el principio los gestores de los programas en el seguimiento de los trabajos, tienen los resultados. Las universidades están disponibles a explicar a quien sea la metodología que han utilizado, no tienen porque además lo metemos en el pliego, que tienen que presentarlo y que tienen una guía didáctica de cómo es la metodología, etcétera, etcétera, pues si nosotros queremos aplicarla. Pues yo creo que el ir de la mano con los gestores de estos programas es muy importante para que luego ellos lo tengan en cuenta. Desde el año 2015 que llevamos a cabo estos trabajos de evaluación de impacto, yo creo que cada vez hay más conciencia de que la evaluación en general es importante, que todos estamos aprendiendo siempre y todo es mejorable, estos trabajos también son mejorables, todo se puede utilizar otras fuentes y se puede mejorar, por supuesto, pero yo creo que esos son los 3 factores que el cambio, la cultura, la sensibilidad en la organización en temas de evaluación, el ir de la mano de los gestores, y yo creo que el hecho de contar con las universidades pues es interesante. Y que nosotros sacamos los pliegos, como decía antes a unas compañeras, tenemos un poco localizados, no tenemos limitaciones, pero tenemos un poco localizados los equipos que han desarrollado trabajos de este tipo. Entonces, hay trabajos muy específicos, por ejemplo, muestra continuidades laborales, algunas veces que queremos ver trayectorias de autónomos, por ejemplo, pues voy a la muestra, o de mujeres
que tengan un niño y que quiero ver sus trayectorias, cosas así, tengo que ir a la muestra de continuidades laborales, por ejemplo. Entonces, sabemos qué universidad, o sea, sabemos quién es el experto, porque algunas veces se lo lleva en consultora y luego les tiene que contratar a ellos. Y como os decía, si les tenemos un poco localizados, pues cuando ya sale publicado, pues les decimos, oye, ha salido esto, si te viene bien, te encaja, pues te presentas, y si no, pues ya está. Y bueno, esto es todo. Cualquier cosa que queráis contarme.